Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. El día de hoy voy a estar hablando de un tema que ya ha sido tocado por muchos otros, pero que quisiera dar mi punto de vista, y no solo mi punto de vista, sino hablar acerca de mi experiencia personal en esto. Hace 2 semanas, cuando creé este canal, di una intro en la cual hablé y comenté que se había creado este canal con el propósito de enseñar o demostrar cuál es el propósito de nosotros como seres humanos en esta tierra, y que a veces nos encontramos desesperados, preocupados y no sabemos el porqué de cómo estamos aquí, y mencioné que lo iba a hablar acerca, o a través más bien, de un profundo conocimiento espiritual. Y es de eso lo que te quiero hablar el día de hoy, pero centralizarme en un término que hoy en día, o más bien hace muchos años o millones de años, las religiones han utilizado. Y el término del cual te quiero hablar es el término Dios. Es un término que hasta el día de hoy se utiliza en varias religiones, como el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, por citarte alguna de estas religiones principales. Menciono estas porque son las más, digamos, comunes, o son las que más feligreses tienen. Pero quiero comentarte que lo que yo voy a estar hablando no tiene que ver con religión. Si bien en alguno de los podcasts o videos que voy a estar compartiéndote estaré hablando de cosas que el cristianismo, el judaísmo, el catolicismo o el islamismo mencionen en sus enseñanzas, lo que yo te voy a compartir no está directamente relacionado con estas religiones. Y es muy importante aclarártelo, porque el conocimiento profundo que yo voy a utilizar para hablar acerca de todos los videos y podcasts que voy a estar subiendo, y en este principal video que quiero hablar el día de hoy relacionado al término Dios, estaré utilizando términos que provienen de lo que es la Kabbalah. Digo la Kabbalah porque la Kabbalah es una ciencia que nos enseña las profundidades de lo oculto. O si quieres te lo explico de otra manera. Lo que pasa es que hoy en día se habla el término Kabbalah y muchas personas no saben lo que es. Otras hablan acerca del tarot y de los 22 arcanos y de un montón de cosas que se desprenden. Pero yo te quiero hablar de la Kabbalah, que se origina desde el pueblo hebreo, ¿sí? Hoy en día le dicen el pueblo judío, pero no quiero ahondar ahora en qué es pueblo hebreo, qué es pueblo judío, sino hablarte que la Kabbalah nace hace más de 3000 y pico de años, y nace desde lo que hoy se conoce como pueblo judío. Que ojo, pueblo hebreo o pueblo judío no tienen que ver con la religión del judaísmo. Y necesito ser muy claro con esto, porque a veces se confunden los términos. Una cosa es una religión que hoy se ha entendido como judaísmo, que surge los escritos más que nada en Babilonia, y una cosa es hablar de un pueblo, de una nación que surgió hace muchos años atrás, antes de que surgiera como tal el judaísmo, o en hebreo se dice Yahadut. Y es importante comentarte que tengo que hablar de la Kabbalah porque, como bien te mencioné, es una ciencia divina que nos enseña el por qué estamos aquí, qué estamos haciendo aquí, y también nos enseña cómo se originó este mundo físico en el cual estamos, y no solo este mundo físico, sino el universo. Es importante decirte que
es lo principal que hoy estudia la Kabbalah y que ha estudiado a lo largo de miles de años, y que hoy lo principal es el por qué el hombre está aquí, de dónde viene, qué está haciendo aquí, para qué está aquí y cuándo fue o cómo fue más bien originado todo el universo. Y a través de ese conocimiento yo me voy a basar. Algunas corrientes espirituales como los gnósticos o el gnosticismo también hablan acerca de esto, ¿sí? Y solo que cada corriente espiritual maneja su parte mística o su parte profunda o su parte oculta de distinta manera. Yo ya a lo largo de varios años he estado estudiando Kabbalah y me he dado cuenta que varias culturas o varias corrientes espirituales utilizan la Kabbalah, aunque le llamen de distinta forma o de distinta manera. Sí, todo a través de un conocimiento espiritual desde el lado profundo u oculto. Y cuando hablamos de oculto, no tiene nada que ver con cosas raras o extrañas o cosas que vayan a causarte un daño o un impacto que vaya a perjudicar tu vida, sino que cuando uno entiende el porqué de las cosas, entonces empieza a ver luz. Y aquí voy a mencionar algo que se relaciona, o la gente lo relaciona con el cristianismo, pero en realidad no tiene nada que ver con el cristianismo, sino que tiene que ver con un gran maestro que existió hace más de 2000 años atrás, que le han dado el nombre de Jesús, pero que en lo particular yo lo conozco como Yoshua. Y para mí ha sido un gran maestro, para mí es el mejor maestro, pero bueno, cada uno sacará sus conclusiones de esto. Él dijo algo muy importante: cuando conozcas la verdad te hará libre. Entonces, él, cuando vino a este mundo o cuando llegó a este mundo y encarnó en este mundo, habló de cosas muy importantes y de enseñanzas que tenían que ver no con cualquier enseñanza, sino enseñanzas que emanan de la Kabbalah. Algunos dirán: oye, pero la Kabbalah surgió en el siglo II en una cueva con un rabino y su hijo que estuvieron siendo visitados por ángeles y por profetas que les revelaron ciertos secretos. Otros dirán: no, fue en el siglo XII cuando Moshe de León escribió el Zohar. Bueno, hay muchas explicaciones a través de la historia, a través de datos arqueológicos, quizás a través de lo que ciertas etnias o grupos del tiempo anterior a Yeshua o a Jesús dejaron plasmados en la tierra. Puede haber muchas explicaciones, como bien les digo, a través de la historia, a través de escritos que se encontraron en el Mar Muerto, los rollos del Qumran. Hay mucha información, pero esa información nos ha ayudado hoy a entender, por ejemplo, la información de los rollos del Mar Muerto nos ha enseñado a entender que las enseñanzas que aparecen en lo que hoy el cristianismo conoce como el Nuevo Testamento y se adjudica las enseñanzas del gran maestro Yoshua, se han tomado sus enseñanzas como simples parábolas, como simples cuentos, y en realidad lo que el maestro habla es acerca de conocimientos muy profundos que tienen que ver con la Kabbalah. Ahora, ¿qué es Kabbalah? Y todavía no estoy entrando al tema de hablar del término Dios, pero antes de entrar al término Dios necesito hablarte de qué es Kabbalah. Kabbalah viene de un verbo hebreo que se dice lekabel. Lekabel es recibir. O sea que la Kabbalah es algo que tú recibes. Y en ese caso que recibes una inspiración, recibes una palabra de los mundos superiores que te enseña
a ser guiada en este mundo. Es decir, cuando tú tienes a veces una intuición de hacer algo y te llega un pensamiento, eso es lekabel, eso es recibir. Entonces la Kabbalah se basa en eso. De hecho, la palabra Kabbalah viene de lekabel, que es recibir. La Kabbalah es la revelación divina de los mundos superiores. Y aquí va a entrar lo que es el término Dios. Se ha inventado, se ha creado esta palabra Dios, que en sí no significa nada. Algunos dicen que viene del vocablo griego Deus, que eso viene de Zeus, de la mitología griega, pero quiero ser más preciso con este término. En realidad, quizás pueda venir de la mitología griega, quizás no. Pero la palabra en sí, Dios, no nos dice nada. Cada vez que tú escuchas la palabra Dios, quizás puedes pensar en un ser que está allá bien lejos, en los cielos, fijándote quién se equivoca para darle, por así decirlo, un garrotazo o corregirlo. O algunas personas escucharán Dios y enseguida quizás se cerrarán a ese término y dirán, pues Dios no existe. Y te podría dar más ejemplos acerca de lo que se escucha o lo que he escuchado, lo que he visto a lo largo de mi experiencia estudiando cosas que tienen que ver con los escritos sagrados. Porque en sí, como diría un maestro de Kabbalah, toda la escritura es sagrada, porque se está plasmando el conocimiento de alguien que ha sido inspirado para hablar acerca de una verdad. Y cuando hablo de escritura me refiero a muchos escritos, no solo lo que la religión ha considerado como escritos sagrados. Me explico. Entonces, ya habiéndote dado una introducción acerca de lo que en términos muy generales es la Kabbalah y lo que se encarga de hacer la Kabbalah, y de la Kabbalah que te estoy hablando, que tiene que ver con la Kabbalah original, la que nació hace más de 3.500 años atrás, voy a ahondar ahora sí en el término Dios. Primeramente voy a explicar lo que tiene que ver cada uno de estos videos que voy a estar subiendo. ¿En qué están basados? ¿En qué están relacionados? Están basados en una creencia de que hay una gran mente cósmica que originó todo, que puso todo, pero que sobre todo originó al ser humano para ser feliz. Existió hace más de 300 años atrás un gran cabalista que se llamó más bien Abraham Abulafia, y él dijo algo muy importante. Lo más importante es saber que la gran mente universal, refiriéndose a lo que en común la gente entiende como Dios, es que el ser humano sea feliz. Entonces, hoy te pregunto algo, ¿realmente eres feliz? ¿Realmente lo que haces te hace feliz? Eso es lo más importante. Algo muy importante que también este gran cabalista mencionó es que la chispa divina de la gran mente cósmica está en tu interior. Es decir, que ese ser que a ti en el catolicismo o en el cristianismo o en el judaísmo o en el islamismo te han enseñado que está sentado en un trono en los cielos y demás, en realidad lo que la Kabbalah explica y trata de enseñarnos es que Él está en nuestro interior. Y si entonces Él está en nuestro interior, ¿por qué las religiones han enseñado que para encontrarlo a Él
hay que hacer una especie de méritos o sacrificios o algo que acá en México se conoce como las mandas, es decir, irme arrodillado hasta una iglesia no sé cuántos kilómetros para poder ser escuchado por ese Dios. Quiero decirte que, como bien te lo dije, este término Dios ha sido utilizado por las principales religiones para principalmente controlar a la gente a través del miedo. Y los escritos que hoy tenemos como la Sagrada Biblia o como el judaísmo lo llama la Torá o el Tanaj, o el cristianismo utiliza sus escritos como el Nuevo Testamento. Todos estos escritos que han sido canonizados, diría la Iglesia Católica, o que han sido bien editados por ellos, la mayoría de los escritos, digamos que tienen gato encerrado. Diría un amigo mío, monje encerrado. Es como que hay una manipulación de escritos sagrados al grado de controlar grandes masas de gente a través del miedo. Entonces, por un lado, el cristianismo, que nace desde el catolicismo, a partir del Imperio Romano, crea sus dogmas, sus doctrinas, enseñándote que aquel que falle con algún dogma o alguna doctrina se va a ir a un infierno de fuego que se va a quemar por toda la eternidad. Eso no es de ahora, eso viene desde hace muchos años atrás, por ahí del siglo II o el siglo III después de lo que se dice después de Cristo. Te lo digo así como para que me entiendas y te ubiques en la línea del tiempo. Entonces empiezan a manchar la conciencia y la mente de las personas, induciendo al miedo. ¿Para qué? Para controlar grandes masas a través del miedo, enseñando que existe un infierno en donde la gente que falla o peca, que es el término que utilizan, pecado, pues se va a quemar por toda la eternidad. Y esto lo ha acarreado, ¿verdad? O lo ha heredado el cristianismo protestante, el que se desprende del catolicismo, al cual los católicos, o más bien no los católicos, no quiero ofender a nadie, sino más bien la religión que nace en Roma, que es el catolicismo, le hereda a aquellos que hacen la reforma del catolicismo, que es donde nace el cristianismo protestante y donde se desprenden un montón de denominaciones que hoy se conocen como evangelistas o pentecostales o bautistas, etc. Hay más de 200 y pico denominaciones en el cristianismo, y van induciendo al miedo todo este tipo de creencias que nacen desde la religión. Entonces, el Dios que presentan es un ser que está muy lejos del ser humano, que solamente está ahí esperando que el ser humano se equivoque para maldecirlo, para perjudicarlo, para odiarlo. Y esto se ve plasmado en todas las religiones. El cristianismo también habla de que al venir Jesús todo es amor, todo es paz, pero también introducen el tema del infierno para atemorizar a la gente y decirle, ¿sabes qué? Si tú no haces cierto tipo de cosas, entonces estás perdido. No tienes oportunidad de hacer nada para salvar tu vida. Y esto empieza a originar miedo, un terrible miedo que en vez de generar paz en el ser humano, ha generado realmente mucho miedo, muchos problemas. Y ha habido un mal entendimiento de los escritos
como ha habido manipulación de los escritos sagrados, pues se ha llevado al ser humano, y más a aquellos que siguen estas corrientes religiosas, pues se les ha llevado a un ámbito realmente no bueno. Se les ha llevado a la pobreza, se les ha llevado a la enfermedad, se les ha llevado a otros problemas que realmente hoy en día mucha gente no cree en la religión. Hay muchos que todavía están ahí, pero la mayoría han salido de las religiones. La mayoría de las personas que en su momento estuvieron de feligreses de alguna religión hoy ya no están, porque se han encontrado con la verdad. Y la verdad es que Dios, o lo que el mundo conoce como Dios, que a mí me gusta no nombrarlo como Dios porque yo lo limito cuando lo nombro como Dios, o yo estoy creando algo infantil, estoy creando, como dicen hoy los chicos, estoy creando un meme, algo falso, que limita realmente lo que es esa gran mente cósmica que le llaman Dios. Cuando uno titula algo, y en este caso, por eso las Sagradas Escrituras que tienen que ver, en este caso, con la Torá, que el judaísmo utiliza, que quiere decir instrucción, menciona algo muy claro en donde uno no puede limitar lo que Él es o lo que esta gran mente cósmica es. Entonces yo no te vengo a hablar del Dios que habla el cristianismo, del Dios que habla el judaísmo o del Dios que habla cualquier otra religión, porque no tiene que ver con religión. La gran mente universal, que en algunas corrientes espirituales le conocen como el universo, o algunos le llaman la gran matriz de todo lo existente, no tiene que ver con lo que la religión ha creado como Dios. No tiene que ver con un Dios severo, malévolo, que está esperando a castigarte por cada uno de los errores que tú has cometido en esta vida. No tiene que ver con un Dios que vive en una dimensión de odio, de desprecio, de castigo, porque esta gran mente cósmica es amor, es dador. La Cábala explica que la función principal de la gran mente cósmica conocida como Dios es darle al hombre todos los recursos para que él sea feliz. Es decir, Él es el dador, el ser humano es el receptor. Entonces en esto, pues, las religiones quiebran con sus creencias dogmáticas, con cada una de las cosas que han formado para controlar al hombre. Entonces, este podcast tiene que ver con quién es Dios. Como bien te dije, para mí, esa gran mente cósmica, el bendito sea, la luz de mi vida, no tiene nada que ver con lo que las religiones dicen. Aquel que yo he conocido y que me ha estado acompañando siempre, no solo en esta vida, sino en vidas anteriores, está en mi interior. Ahí está hablándome constantemente, guiándome constantemente. Y es lo que yo te quiero hoy hacer entender, que tú no estás solo, que Él está contigo, que está en ti. Tú tienes la chispa divina. En ti está la luz porque Él habita en ti. No lo necesitas buscar en un templo de 4 paredes, en una iglesia, ¿sí? En una sinagoga, en una mezquita. No está ahí Él. Él está en tu interior. Él no está ahí en los cielos esperándote para ver en qué te equivocas para castigarte. No tiene nada que ver lo que la religión dice con lo que mi Padre, porque Él es mi papá y yo así lo presento. Él es mi papá. Él
no es mi patrón, Él es mi papá. Y como yo soy su hijo, entonces yo sé que Él me ama y que está pendiente de mí todo el tiempo, cuidándome, como lo está haciendo con muchos. Pero claro, a las personas se nos ha enseñado otro Dios, alguien que no es nuestro Padre, sino es un Dios que solamente busca saciar su hambre y desquitarse con sus seguidores. Entonces, la Kabbalah es muy clara con esto y explica esto y habla acerca de esa gran mente cósmica que lo único que ha hecho es darnos lo mejor, siempre y cuando sepamos quién es y qué hace para con nosotros. Así que espero que esto que te estoy hablando sea algo que te haga bien. Y ante todo no quiero causarte ninguna confusión y no quiero ofender ninguna de tus creencias. Tú puedes obviamente seguir haciendo y creyendo en lo que tú quieras. Pero hazte esta pregunta siempre: ¿realmente soy feliz? ¿Realmente en lo que yo estoy creyendo y haciendo y viviendo es lo que me causa plenitud? Si la respuesta a esa pregunta es no, entonces quiero decirte que este canal te servirá para entender más cosas en relación a esto. Entonces, en conclusión, quiero dejarte esto para que sepas bien qué tiene que ver cada una de las cosas que voy a estar compartiéndote. Para mí, la gran mente cósmica que tú conoces o que algunos conocen como Dios es mi papá, es el que está ahí conmigo, guiándome desde mi interior. Y no necesito buscar a alguien exterior a mí porque Él está en mí. Y si tú puedes comprender esto y visualizar esa gran luz que hay en ti, créeme que vas a encontrar muchas soluciones a muchas incógnitas o situaciones en tu vida. Entonces, me queda más que decirte que estés bien, que te encuentres lo mejor posible y que este audio sea para ti, es mi deseo que sea para ti algo que alimente tu alma, algo que alimente tu ser y que te dé luz. Muchas gracias por escucharme. No se te olvide darme tus likes si te ha gustado este audio, suscribirte a mi canal. Yo soy Israel Elías. Que estés muy bien. La paz sea contigo, siempre. Y por supuesto, no se te olvide algo muy importante. Sé vida, sé luz.